Joel capítulo 2, versículo 28, quiero leer con ustedes. Y dice la palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Lo voy a leer nuevamente para prestarle mayor atención. Y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hace un promedio más o menos de 700 años entre el profeta Joel y la venida de Cristo. La venida de Cristo, cuando Él venía como hombre a esta tierra, no es un número exacto que yo tengo. Si hay alguien que lo tenga, pues lo sabrá, pero por ahí más o menos andan los años en que se tardó esta promesa. Pero esa tardanza a esa respuesta, ¿cómo se sostuvo? ¿Cómo se mantuvo? Tiene gran importancia la promesa, claro. Cuando te prometen algo y no llega, lo primero que viene a la mente es: se le olvidó. Eso siempre va a pasar en el ser humano, y decir esa promesa se le olvidó. Pero ¿cómo sostuvieron los profetas esa promesa? A través de predicarla, a través de enseñarla, a través de recordarla. Ahora, yo pregunto, ¿cómo se puede sostener o cómo se ha sostenido desde que Jesús subió al cielo hasta ahora, que van más de 2000 años? Pues predicándola, enseñándola y tratando de que las iglesias la tengan. ¿Por qué? Porque las iglesias, hermanos, se juegan un papel importante en el ámbito donde se desenvuelvan. ¿Por qué? Porque la iglesia que no tiene el Espíritu Santo es una iglesia apagada. Cuando digo apagada, no digo muerta, apagada. Y la iglesia apagada es inconstante. La iglesia apagada viene y se va, y así como vino se fue. No lleva nada. Sin embargo, cuando la palabra funciona en la persona, es porque el Espíritu Santo actúa. Y cuando el Espíritu Santo actúa en la persona, es porque la persona se deja que actúe. Entonces, ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo? No pasó desapercibida la promesa por 700 u 800 años, póngale usted. Cuando Jesús vino y antes de irse habló de ella. Y cuando usted ve los evangelios, le dijo a los discípulos: por favor, váyanse al monte. Ahí nos vemos. Cuando les dijo esto, los discípulos se fueron, más o menos 500, a esperar al monte. Cuando Jesús se apareció, les dijo muchas palabras, entre ellas las más importantes. Era necesario que yo muriese y resucitase, para que se predique en el mundo entero el arrepentimiento y perdón de los pecados. Y vosotros sois testigos de estas cosas, dijo el Señor. Pero no se vayan, no se muevan y esperen la promesa. Hermano, ¿cuánto tiempo lleva la iglesia esperando la promesa? ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar esperando el bautismo del Espíritu Santo? No te vayas, no te muevas. Porque yo quiero hablar esta mañana sobre este título. No puedes eludir la promesa del Espíritu Santo. Cuando digo que no la puedes eludir, mi punto de partida consiste en que el día que recibiste a Cristo fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Pero ese es un sello. El bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Y vale la pena decirlo. No lo puedes eludir.
Pero para hablar de esto yo necesito remitirme al Antiguo Testamento y quiero para ser específico, ir a Génesis. Allá en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, habla de la tierra desordenada y vacía. Habla de que gobernaban las tinieblas, prevalecían las tinieblas sobre la faz de la tierra, sobre el agua. Pero también habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si eso fue el inicio de la vida terrenal, porque Dios es un Dios de orden y Dios quiso, mejor dicho, ordenar la tierra, porque el pensamiento de Dios en primera instancia fue plantar al hombre. Y Dios no plantó al hombre en un desorden, Dios no ha plantado la iglesia en un desorden, Dios no ha plantado al ser humano para que esté en un desorden. Le dejó la tierra arregladita. Solo un pequeño problema. Ahí en el cielo hubo una revolución, donde el diablo peleó con los ángeles de Dios porque él quiso poner su trono más arriba de Dios. Y Dios dijo, no, púlsenlo. No le costó mucho a los ángeles sacarlo, pero se vino a la tierra. Y aquí en la tierra hizo lo más tremendo. Cuando Dios puso al hombre sobre el huerto, el enemigo se fue sobre el hombre a atacarlo directamente, arteramente. Y le llegó con mentiras, por eso es que él es mentiroso desde el principio. Y le llegó con mentiras y engañó a Eva. Ahí Dios le dio la sentencia, ahí Dios le dio el juzgarlo. Y le dijo a esta mujer que has engañado, a esta que le mentiste, ella, la simiente de ella, te herirá el carcañal. Esa profecía la va a encontrar usted en Génesis 3:15 y se va a dar cuenta que se cumple en el tiempo. Pero lo que yo quiero decirte es que el caos y las tinieblas gobernaban en aquel entonces. Pero cuando ya Dios pone al hombre, comienza un gobierno diferente que es el de Dios. Pero el hombre caído vuelve a entregar a las tinieblas. La pregunta es, amados hermanos, ¿estará todavía ese desorden? ¿Habrá todavía ese problema? Yo lo que creo que no, hermano. Porque por eso es que está el Espíritu Santo de Dios. Y quiero remitirte a lo que dice Génesis 2:7, donde vemos al hombre creado y puesto en el huerto del Edén. Pero por favor, hermano, y tú televidente, no te vayas a molestar lo que el predicador a veces se le sale decir. Lo verás en el momento que lo diga. Pero mira, Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su aliento, en su nariz, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Yo digo, ¿por qué Dios no me hizo de roble? ¿Por qué no cortó un árbol de esos finos que no le entra ni el clavo? ¿Por qué no me hizo de un cedro bonito? No, agarró lodo, tierra, e hizo un muñeco. Ya los empecé a ofender. Hizo un muñeco. Hermanos, aquí viene el detalle del por qué yo digo, hay iglesias en el mundo entero que tienen muñecos. Hay iglesias que tienen seres inanimados. Iglesias que no tienen el Espíritu Santo están apagadas. Por eso Pablo se preocupó porque estuviera encendida la llama en el altar de Dios. ¿Por qué Pablo se preocupó con su siervo Timoteo? Le dijo, tú has llorado mucho, yo sé quién es tu abuela, quién es tu mamá, entiendo, pero quiero que entiendas algo más. Yo me gozo de ver tus lágrimas, porque yo sé que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Cuando el Espíritu Santo domina en la iglesia, y que hay que dejarlo que nos domine, hermano, vale la pena, porque ahí está el poder de Dios, la Shekinah de Dios está allí. Pero entre los muñecos, ¿cómo? Entonces cuando ese hombre estaba muñeco y el Dios lo vio y dijo, no, esto es de otro modo. Y lo tomó. Y lo que usted acaba de leer conmigo lo tomó.
y sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. ¡Wow! Cuando despierta el hombre ve todo su entorno y todo lo tiene. Es lo mismo tú ahora, hermano, hermana, lo tienes todo. Y no me digas que comes del aire, comes de la tierra y del mar, nada más. Y todo es provisión de Dios, es de Él. Este hombre pasó de ser un muñeco simple y sencillo a ser un hombre viviente. Un hombre que el Señor puso el espíritu propio de Él en su corazón, aquí. Por eso, amado hermano, cuando hablamos del componente humano, hablamos de muchas cosas, pero yo tengo solo 3 que puedo decir claramente. El cuerpo bello que usted tiene, ese va a tierra porque era un muñeco, pero el espíritu y el alma que Dios puso en su cuerpo van a donde el que lo hizo, y donde el que lo hizo lo recibe. ¡Qué felicidad! Pero ese es el hombre. Y ese es el hombre que no se da cuenta que no tiene espíritu, porque el que se da cuenta que tiene espíritu, domina el espíritu. Es un hombre que va de rodillas aquí de este lado en el espíritu, pero viene el alma y lo levanta, porque el alma es la voluntad, el sentimiento, la razón donde tú puedes hacer el bien y el mal. Y esa alma te levanta donde estás de rodillas y te para. Y entonces vuelve, y el espíritu domina y vuelve a de rodillas a buscar a Dios, porque el espíritu es el que busca a Dios, y el alma vuelve. ¿Sabe por qué? Porque Ezequiel dice: el alma que pecar esta morirá, porque el alma peca. Pero cuando tú tienes el espíritu de Dios en ti, Dios lo va a usar para que te comuniques con Él, para que hables con Él, para que estés de rodillas y que el alma se doble. El alma pueda decir como el salmista: bendice alma mía Jehová, y pueda promulgar la palabra que dice que es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando eso ocurre, tú estás en otro lado. Tú estás de otra manera. Y fíjate bien cómo te lo voy diciendo. Eso es el hombre que creó Dios. Un hombre con espíritu que anhela buscar a Dios. Eso es la iglesia. Cuando la iglesia es educada de esta manera y lo aprende, se encuentra con Dios. Sencillamente se encuentra con Dios. Y le dan ganas de venir. Y le dan ganas de ver que las sillas no estén vacías. ¿Por qué? Porque se vuelve adorador. Un adorador en espíritu y en verdad. Cuando el hombre se entrega a Dios, perdonen mis hermanos, las hermanitas sobre todo, cuando digo hombre es término general, el ser humano. Cuando se entrega a Dios, cuando está adorando a Dios, cuando entra en la parte íntima de Dios, entonces Dios te va a tomar para ungirte. Y entiéndeme esto, amado hermano y hermana, tú que estás en la televisión también, ungirte. Dios quiere ungirte. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita que tú le sirvas. Dios necesita que tengas poder y autoridad sobre el enemigo. Dios quiere que tú no seas un hombre y una mujer común. Dios quiere que salgamos de lo común, que la iglesia sea no como la efervescencia, sino firme y poderosa en el Espíritu Santo. Una iglesia despierta, viva, que evangeliza, que se levanta, que hace. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Pero si no se vuelve adorador, no hay unción. Porque no tiene a quien buscar y adorar. Adoran otras cosas, sin mencionar nombres. Pero ¿sabe qué? Las misiones encomendadas a los ungidos por Dios, todas terminan en éxito. Toditas las misiones encomendadas terminan en éxito, y podemos enumerarlas si usted quiere. Si no hay unción del Espíritu Santo, no hay éxito. No hay éxito. Los evangelistas que aquí los ven coloraditos vienen en este momento de evangelizar a la ciudad obrera. ¿Qué pasaría con ellos si se van sin la provisión del Espíritu Santo? Los arañan. ¿Qué pasaría si la palabra que llevan no va sazonada con sal? ¿Qué pasará si no se presentan como la luz del mundo? ¿Qué pasará si van simple y llanamente como hombres comunes? Porque Dios va a ungir, y ¿sabes qué? Te va a dar un nombre. Tú te puedes llamar Pedro, Juan, Antonio, Joaquín, José como yo, pero no eres nada. Porque el que es de renombre, van a decir: ¿y quién es José Melgar? No saben, porque no hace nada. Pero si dice: ¿usted sabe dónde vive Pedro? Pedro, sí, esa casa.
te conocen porque eres de renombre. Pero hoy en día los de renombre son Lionel Messi, los hombres de renombre Cristiano Ronaldo. ¿Quién no lo dice y lo repite? Si tú que te llamas Juan hicieras cosas importantes, te nombrarían, estarían hablando de ti, estarían haciendo algo. Por eso es que el nombre de Jesús es renombrado. Porque si tú tienes a Cristo y lo conoces, vas a hablar de Jesús todo el tiempo. Y es más, si te piden la dirección, se la vas a dar y les vas a decir, Él está en el cielo. Oiga, hermano, aquí es donde yo quiero entender esta parte. ¿Por qué Dios usa a las personas que se entregan y adoran a Dios? Sencillamente, hermano, porque esa entrega es la que Dios considera. Y sabes, muchos de ustedes no han tenido esa parte importante. Y si queremos tener una iglesia que verdaderamente crezca, una iglesia que verdaderamente se levanta en el poder del Espíritu, usted va a ver en este recinto, o otro que estemos, sanidad divina. Va a haber perdón de pecados, va a haber arrepentimiento, va a haber milagros. ¿Qué cosas más no van a haber, hermanos? Los dones del Espíritu Santo. Pero Dios busca hombres y mujeres que tengan el vallado, busca hombres y mujeres que tengan la actividad propia de desenvolver un ministerio. Abraham, un ejemplo. Los 3 primeros capítulos del Génesis, del capítulo 12, los 3 primeros versículos del capítulo 12, son bien bonitos, porque podemos hablar de ellos por mucho rato. En primer lugar, Abraham era como cualquier Abraham de esta tierra, pero no tenía renombre. Y era un hombre de mucho dinero. Un hombre, como dicen en el vulgo, platudo. Un hombre como nosotros que podría decir cualquier día, yo si tuviera $200,000, ya no estaría yendo a la iglesia, ya no tendría que hacer nada, no vale la pena, con eso me sostengo yo y mis hijos. Abraham no pensó eso. Abraham era un hombre consagrado a Dios. Abraham era un hombre que hablaba con Dios. Abraham era un hombre que estaba pegadito en lo justo a Dios. Y por eso Dios lo levanta para escoger un pueblo y le dice de esta manera, lo está leyendo. Pero Jehová había dicho a Abraham, note usted lo que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A un hombre con mucho dinero le dice, ¿dónde está esa tierra? No, yo te la voy a mostrar. No, así no me voy. Hermanos, nadie va a querer hacerlo. Pero el que tiene la unción de Dios sí va a querer hacerlo. Y esa persona se llama Abraham. Y le dice, está bien, Señor, me voy. Y mire lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, una iglesia grande, y te bendeciré, la iglesia bendecida, y engrandeceré tu nombre. Tú ya no te vas a llamar Pedro, Juan, Antonio, Jacobo, como te quieras llamar. Te lo van a dar un nombre de renombre, amado hermano. Un nombre que verdaderamente lo conozca la gente y sepa quién eres. ¿Por qué? Porque Dios así lo hace, y engrandeceré tu nombre. ¿Por qué le engrandeció el nombre? Lo podía haber elevado, amado hermano. Pero hay personas que les renombran y se sienten enormemente grandes. Mira, cuando peleaban los discípulos y le decían quién era el mayor, el Señor lo que trajo es un niño. Si no reciben a este niño como a mí, no pueden entrar al reino de Dios. Pero Abraham tenía un renombre y Dios lo usó para levantar un pueblo, para bendecir un pueblo, porque le sigue diciendo, a los que te bendigan yo los bendeciré y a los que te maldigan yo los maldeciré. ¿Y sabe qué? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oiga, qué cosa más linda la que le dio a un hombre ungido por Dios. Y esto es un término que debemos de aplicar en nuestra vida. Otro hombre es Moisés. Moisés fue pulido en casa de Faraón. ¿Y para qué se iba a ir de allí? Pero Dios lo sacó y lo fue a ungir al desierto. 40 años conociendo el desierto. Y una zarza lo despierta y lo levanta. Y lo dejó empoderado con el Espíritu Santo. Ya Moisés ya no podía retroceder. Y le dio la misión importante de sacar al pueblo. Pero este Moisés se agarró a un muchacho también, como Pablo a Timoteo, Josué. Josué es bien importante en la historia de la Biblia.
Porque este Josué se pegó tanto a Moisés que se lo esperaba 40 días y 40 noches al pie del monte. Y Dios te va a ver, hermano, y va a ver tu posición, tu actitud, y te va a ungir. Fíjate bien, cuando Moisés llega a la plenitud de su edad y ya tiene que irse, Dios le da la muerte más dulce y tranquila. Moisés, hazme un favor, tráeme al muchachito Josué y me lo traes porque lo voy a ungir delante del pueblo, porque él será tu sucesor. Oiga, ¿por qué se volvió tan importante el nombre de Josué? Pues sencillamente porque permaneció 40 días, 40 noches y todo el tiempo a la par de Moisés, porque estaba enchufadito de Moisés. Moisés era un hombre de oración y Josué lo descubrió. Entonces Dios lo unge para sacar al pueblo y Josué fue de renombre en muchos momentos. Tan importante Josué que llegó a la tierra prometida y aún tenía la unción para mucho más, porque cuando vio que el pueblo se desviaba le dijo: ¿a quién quieren servir? ¿A Dios o a otros dioses? Ahí vean ustedes, escojan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso quiere decir que tenía la unción. Por eso es que cuando Josué va con Caleb y otros 10 espías más que no tienen nombre a la tierra prometida y vuelven con racimos de guineo, racimos de uva, vienen bien cargaditos y dicen: ah, qué bonito, los espías ya vienen, y todos los veían y dicen: la tierra es buena, pero no podemos ir, hay gigantes. Hermano, cuando un pueblo no tiene la unción de Dios va a haber gigantes. Cuando el pueblo no tiene el Espíritu Santo, todo es gigante afuera. Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hermano, no es que los veas enanos, pero sí tenés la autoridad y el poder para hacerlos de tu estatura o más chiquitos, porque es Dios el que vence, no eres tú. Ha dicho la palabra: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, la importancia del Espíritu Santo, Josué y Caleb estaban llenos del poder de Dios. Y mire que cuando los espías vuelven y ven que aquellos le dan un desaliento al pueblo, Josué se para y dice, ungido del Señor, dice: nosotros tenemos ventaja sobre los gigantes, porque ellos no tienen a Dios. Los gigantes se creen mucho, pero no tienen a Dios. Y de seguro se le quedó viendo Caleb y dijo: ah, qué bonito. Ah, sí, dijo, yo le agrego algo, Josué: los comeremos como pan. Oiga, hermano, pero tú vas por las colonias aquí con miedo, tú vas por Apopa con miedo, o cualquier otra parte del mundo donde vayas con miedo. ¿Por qué? Porque no tienes a Dios, no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a dar el poder y la autoridad sobre las huestes de maldad y te va a levantar con poder. Una iglesia donde pisara la planta de tu pie será tuyo, dice la palabra. Pero eso no se puede ir con miedo, no se puede ir con ese temor. Tienes que salir como Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. No importa cuál sea la tierra, nosotros sí ya sabemos que es el cielo. En este peregrinaje sobre la tierra. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios le dio este poder a Josué, Josué lo que hizo fue tomar el mando, pero pasar más tiempo de rodillas, porque el combate se gana de rodillas, no parado. Y este muchacho pasaba de rodillas, tanto de rodillas que de repente, dice la Biblia, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Jericó era una ciudad muy importante que podía vencer a Israel. Pero Dios ya le había dicho que iba a pasar a la tierra prometida. Pero Josué se fue de rodillas y se encuentra con la teofanía más grande para nosotros, con Jesús y una espada desenvainada. Ese Jesús que se aparece con la espada desenvainada, le dice Josué: ¿eres del ejército de ellos o el de nosotros? No, yo vengo como príncipe del ejército del cielo.
Oiga, quítate los zapatos porque aquí donde estás parado es santo. Eso le dijo Jesús a Josué. Y Josué condujo al pueblo y ustedes saben hasta dónde llegó. Y ya estando allá, aparece Caleb. Le dice, oye Josuecito, ya repartiste las tierras. Y se te olvidó que Dios te dijo que me dieras un lotecito. Porque así le dijo el Señor, a Caleb me le das heredad. Entonces Caleb le dijo, ¿sabes qué, Josué? Mira, el poder de Dios todavía está conmigo. Mírame. Me uní al grupo cuando tenía 40 años. Hemos pasado 40 en el desierto y 5 más en repartir esto y tengo 85. Solo dame Hebrón y yo lo conquisto. Solo lo pueden decir los vencedores. Solo lo pueden decir los que tienen la unción del Santo. Solo lo pueden decir los verdaderos adoradores. Solo lo pueden decir los que están entregados y consagrados al Señor. Solo lo pueden decir los que tienen el poder del Espíritu Santo, amado hermano, porque esa es la verdad de la iglesia. El poder de la iglesia radica en creer que el Espíritu Santo está con ella. Y ese es el poder de Dios sobre esta tierra. Ese es el poder de Dios sobre esta tierra, amado hermano. Los diablos temblarán, no les tengas miedo. Pero que te unja el Señor. Si no hay unción, hermano, no sé qué pasará. Bueno, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. ¿Dice así o no dice así? Pero ¿qué visión van a ver tus hijos? ¿Con un papá y una mamá cobarde? Cuando tu hijo te pregunte, papá, mira, ayer nos predicaron, porque yo les prediqué a los jóvenes ayer nos predicaron sobre el Espíritu Santo. Te quiero preguntar a vos, papá, ¿cuándo te bautizó? ¿Y de qué estás hablando? ¿Ah? ¿Se da cuenta que nosotros somos responsables? La iglesia es responsable. Por eso sentí en mi corazón hablar de esto. Por eso sentí en mi corazón hablar de esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si Caleb conquistó Hebrón de 85 años, ¿qué estamos conquistando nosotros? ¿Y tenemos renombre? No, quizás no. Yo te quiero decir, la unción solo es para los que creen. ¿Esta iglesia cree? Los que creen, particularmente, se conservan puros. Particularmente, voy a leerlo, se consagran a Dios en santidad. Dedican su tiempo al Señor. Se disponen en todas las cosas. Los que creen buscan la unción constantemente y encuentran la revelación de la palabra. Se encuentran con el poder de Dios. Y ahí es donde está el éxito. No veo otra forma como la iglesia puede ser exitosa si no se detiene a pensar que sin el poder del Espíritu Santo no camina. Una iglesia estacionada en 4 paredes, llámele cuadrado o rectangular, pero son 4 paredes. No sale, no se mueve. Se necesita el poder de Dios. Y se necesita que Dios te dé valor, fuerza, energía. Hay un personaje que no lo puedo omitir acá, Elías. Elías, un profeta de Dios. Él siempre en la presencia de Dios, Elías. No funcionaba con baterías, hay cosas que hoy funcionan con baterías. Elías era sin baterías, enchufadito ahí, orando al Señor. Y se gana el privilegio de ir al cielo sin morir. Él tiene que venir a la tierra a morir, porque él es uno de los 2 olivos del Señor. Pero a Elías se le ocurre hacer un holocausto frente al rey Acab, ante los profetas de Baal. Solo por un objetivo, mostrarle al pueblo confundido que hay un Dios.
Solamente por eso hace el holocausto, para demostrarle al pueblo que hay un Dios que puede. Y se lo demuestra con hechos. El problema de Elías es que de repente le ofrecen matarlo. Y cuando le ofrecen matarlo, pierde su posición. Y aquí te digo, hermano, el diablo vino para mentir, para robar. Desde el huerto del Edén le robó a Eva aquella felicidad, aquel gozo. Le robó a Adán todo el gozo y sigue robando. Por eso el Señor dice que vino para mentir, robar, destruir. Y sigue haciéndolo. A Elías le robó la fe. Y Elías agarra camino, perdido, queriendo morir. Al final se encuentra en el camino con Dios y Dios lo busca y le dice: ay, soy el último de los profetas. Y yo que tengo celo de Dios y soy el último de los profetas y me buscan para matarme. Y Dios le dice: vuélvete por el camino donde te quieren matar. ¿Ah? Vuélvete por el camino que venías. No, vuélvete. Es que tengo celo vivo de Dios. Y ¿sabe lo que le quiso decir? Yo que te sirvo, yo que estoy contigo. Y mira lo que me está pasando. Mira cómo estoy de triste. Mira cómo tiemblo ante la amenaza. Eso es lo que le está diciendo. Y yo que te adoro, yo que te conozco. Tengo celo por ti, Señor. Y me quieren matar y tú no haces nada. Eso le dijo. Y Dios le dijo: vuélvete. Mijo, vuélvete y te voy a dar la misión. Pasá por Siria y me ungís a Hazael. Porque Hazael va a ser rey de Siria. Ah, rey de Siria, pero son enemigos. Pero me lo unges porque lo voy a ocupar. Y pasa por el otro lado y me tomas a Jehú y lo unges. Porque Jehú, el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y Jehú matará a la que te persigue para que muera. Ah, señora, ¿va a matar a Jezabel? Sí. Pero también pasa por donde un muchacho que está ahí, que se llama Eliseo. Me lo unges porque es tu sucesor. Ah, Señor, estoy muy joven. No puede ser. Pasa y úngeme a Eliseo. Y cuando este hombre va pasando por ahí y ve a Eliseo, agarra la capa y se la tira. Y le cae a Eliseo y Eliseo se queda espantado y comienza a hacer los preparativos y le dice: espérame un poquito, solo hago una sopita de estos bueyes y un asado para esta gente, voy a ocupar los arados y voy a ocupar los yugos para no volverlos a ver nunca más. Y espérame, me despido de mi gente y me voy contigo. Oiga, qué rápido. ¿Y qué te he hecho yo?, le dijo Elías. Es que no es el manto, es el poder de Dios, es la unción del Espíritu. Cuando el Señor te tira el manto, no esperes que te caiga así, hermano. El Señor te lo está tirando ahora mismo, solo tienes que agarrarlo, porque Dios quiere ungirte para servirle. Dios quiere darte más de lo que ya tienes, amado hermano. Yo no te estoy hablando de prosperidad, te estoy hablando del poder de Dios. Aquel hombre quedó afectado. Pero bien afectado Eliseo. Y yo ya lo he dicho otras veces y lo repito ahora. Cuando Elías tiene que ser transportado al cielo, le dice: mira Cheito, Cheito no, ¿verdad? Eliseito, quédate porque Dios me va a llevar. Vive Jehová que no te dejo. Pasan por otro lado y le dicen: mira, quédate, Jehová me va a llevar. Vive Jehová que no te dejo. Oiga, ya van 2 veces, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo quería dejar, hermano? ¿Nota usted algo importante? ¿Por qué no lo quería dejar? Tal vez no. Pero mire, se acostumbró tanto a Elías, que igual que Moisés no era de pilas, era conectado a Dios. Era una conexión directa a Dios. Y yo me imagino, pienso yo, que Eliseo decía: ¿qué estás haciendo, Elías? Cállate, estamos orando. Y se ponía de rodillas y veía que le daba todo. Dios le daba todo. Dijo: no, esto no me lo pierdo. Aquí de este no me aparto. Y lo agarraba del manto y ahí estaba agarradito. Y llegó a quererlo tanto que sintió que era su papá. Elías era su papá. Y Elías llegó a querer tanto a Eliseo que lo consideró hijo. Mira qué interesante. Vive Jehová que no te dejo.
Y le vuelve a decir la tercera vez, oye, Eliseo, quédate. No, vive Jehová que no te dejaré. Y le dice Elías, bueno, le dijo, ya llegó el momento, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Cómo? Una doble porción de tu espíritu. Bueno, si estás aquí, cuando me vaya la tendrás. Oiga, ¿pero qué es lo que pasó? Este Eliseo era vivo. Este Eliseo aprendió de Elías que estaba enchufadito con Dios y dijo, esto no me lo pierdo. Aquí, si no soy el sucesor de él, porque ni lo sabía, pero yo no me voy a apartar de la presencia de Dios porque es lo mejor que puede ocurrirme. Cuando tú estás en la presencia de Dios, hermano, no te quieres salir de ahí, no debes de salirte, porque la presencia de Dios en lo íntimo es lo mejor que te puede pasar. Es allí donde Dios llena tu lámpara, es allí donde tú estás siendo ungido por Dios. Y este muchacho estaba ungido por Dios y le dijo, quiero la doble porción de tu espíritu, porque yo he leído, yo he entendido, le dijo, que aquel que tiene un hijo y el hijo es primogénito, tiene la obligación al padre de darle doble porción. Por lo tanto me sacaste de los bueyes, quemé los yugos, maté los bueyes y estoy aquí sirviéndote. Por lo tanto te he considerado mi padre, así es que tú considérame tu hijo. Dame la doble porción de tu espíritu. La pregunta es, hermano, si él se consideró hijo de Elías, entonces Elías lo conservó como hijo, lo prohijo. Pero ¿qué es lo que pasa contigo? Si tú recibiste a Cristo, ¿qué eres ahora para pedirle al Señor? Eres el hijo para pedirle la doble porción de su espíritu. Eso tiene que ver contigo, porque Eliseo se consideró hijo y leyó la palabra que decía que el primogénito recibe doble porción. Y tú, como hijo de Dios, ¿qué le estás pidiendo? Un hombre de renombre, Salomón, un cipote. El rey David le dijo, vos sos el rey, vas a ser el rey. Pero este muchacho, lo puede encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 1, hasta abajo. No lo busque. Agarra todos sus elementos, los elementos, su gobierno y todo, y se va al monte alto. Y allá lleva para hacer holocaustos y pasar en culto. Vamos a ir a estar en culto, solo para preguntarle a Dios. Y muchos dicen que le fue a pedir sabiduría y conocimiento. Es verdad. Pero antes de eso le dijo, yo sé que con mi padre has tenido misericordia. Ahí no dice, pero yo creo que le dijo, tenla conmigo también. La necesito, la misericordia. Y si tú dices que yo soy rey, porque aquí en la tierra ya me dijeron que soy rey, pero no les he creído, confírmamelo tú. Y si es así, dame sabiduría y conocimiento para dirigir este pueblo tan grande que es tuyo. Amado hermano, hermana, Eliseo pidió lo mismo. Él tenía que pastorear un pueblo a través de la profecía. Y este muchacho tiene que gobernar Israel. Pero sin sabiduría y conocimiento, ¿cómo lo va a guiar? Y este muchacho era más astuto que cualquiera de nosotros, porque Pablo dice que él ora porque la iglesia tenga espíritu de sabiduría. Pablo dice que ora porque el espíritu de conocimiento esté en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque una iglesia bien estructurada, como lo es Josué a Popa, tiene conocimiento y sabiduría a través de la palabra, y Dios aumenta a través de la revelación y los dones del espíritu, el potencial que sirve. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y este muchacho recibió el conocimiento y la sabiduría para poder gobernar aquel pueblo. Pero yo sigo preguntándote, ¿qué le preguntas tú al Señor? Me dijo alguien, mire hermano, cuando predique del Espíritu Santo, uno de la iglesia aquí en Apopa, ya dejen de hablar de Hechos 1:8, me dijo. Yo ya lo dije, ¿verdad? Y recibiréis poder. Yo no puedo omitirlo, pero me estoy refiriendo a la promesa de Joel 2:28.
Y esa promesa de la que he hablado, cómo se sustentó y cómo se mantuvo, es la misma que tiene que estar desde la partida de Cristo al cielo hasta ahora. Porque hay iglesias que no lo tienen, lo ignoran, lo están pasando desapercibido, y el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es tu consolador, es el que te va a dar todo. Mira, cuando Joel dice vuestros hijos y vuestras hijas, está refiriendo que no hay acepción de personas, ni con edad, ni con tamaño, ni color. Sencillamente es hombres y mujeres. Tuve la oportunidad de estar conduciendo a 17 pastores por un momento y me pude dar cuenta que omitían las prédicas del Espíritu Santo. Me pude dar cuenta que quitaban a las mujeres de ahí porque creían que ellas no podían ser ungidas para predicar. Gracias a Dios fue desapareciendo. Molestaron conmigo, pero no importa. Pablo dice, mándenme a Síntique y a Evodia, las necesito en el ministerio. Porque Dios los va a ungir a todos. Porque la palabra así lo dice. Y te va a ungir no como un Apolos elocuente. Las elocuencias no funcionan. Y si funcionan es para el mundo secular. Tu elocuencia va a ser usada por el Señor cuando te unja. Entonces vas a ser un predicador de categoría. Un predicador no como Jesús, pero vas a ser alguien que va a depositar el Señor la confianza y la palabra para que se la digas al pueblo. Pero tienes que entrar en el detalle de la unción del Espíritu Santo. Tienes que entrar en el detalle que Dios te dé dones de sabiduría, que te dé dones de conocimiento. Y no podemos cambiarlos porque en realidad ahí está la misión y la visión. O viceversa, la visión para hacer la misión. Salomón eso hizo. Jovencito cipote, abrazó la misión, pero quería la visión. Porque le dijeron, eres rey. A ti te pueden decir, mira, ahora tú vas a ser ya mañana, el lunes, el miércoles en el culto, maestro de escuela dominical. Uy, sale Cristian, maestro de escuela dominical. Y tú que estás ahí, vas a tocar en vez de él el piano. Sale. No se le va a olvidar toda la semana. Pero esa grandeza, hermano, no debe existir, porque nosotros no estamos allí para eso. Tenemos que abrazar la visión que Dios te dé. La misión la vas a cumplir en base a lo que abraces. Si no abrazas nada, ¿con qué? Entonces cuando Dios va a empezar a verte. Y mira lo que dice la palabra. Cuando Dios quiere algo contigo, Jesús vino a la tierra. Y la promesa dada en Joel cobra interés cuando Jesús la menciona. Y por eso cuando Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Yo te explico esto más despacito. Cuando hablamos del misterio de la piedad no es tuya ni es del pastor ni de nadie, es la piedad de Dios. Perdón, váyase a 1 Timoteo 3:16. Cuando tú te das cuenta que lo que Pablo dice, indiscutiblemente grande es la piedad. ¿Qué es lo que quiere decir con esto, hermano? Es un misterio. Pero en las interpretaciones se entiende así. Lo que Dios ha hecho es grande. Lo que Dios ha hecho con su Hijo es grande. Porque lo degradó. Lo puso entre los hombres como hombre. Lo puso ahí para que sirviera a los hombres. Por eso cuando tú lees Filipenses 2, de 5 en adelante, dice, haya en la iglesia, en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ni escatimó ser como Dios, sino que se hizo hombre para servir a los hombres. Y se hizo siervo y obediente hasta la muerte de cruz. Entonces indiscutiblemente grande es la piedad de Dios. Hijo, te voy a degradar, pero ahí te mando.
y ahí te mando a la tierra para que tengas todos los privilegios. Pero ¿sabe por qué es grande este misterio? Porque dice que Dios fue manifestado en carne, nacido de mujer sobre esta tierra, justificado en el Espíritu. El Espíritu de Dios lo justificó en el momento del bautismo. Fue visto por los ángeles, atendido por los ángeles, predicado a los gentiles que todavía sigue, creído en el mundo por los misioneros y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad, pero por él pasó el Espíritu Santo, como va a pasar por ti la unción. Por eso el Señor Jesús no dejó por un lado hablar del Espíritu Santo. Si Dios sopló un muñeco y le dio vida, ¿cómo no va a soplar el Señor el Espíritu Santo sobre la iglesia para que viva? Yo quiero que te vayas conmigo a Juan capítulo 14 y te ubiques un poquito sobre los versículos que están ahí. Porque el Señor no descuidó la promesa. Y no la descuidó, hermano. Quiero narrarte algo. Cuando el Señor estaba en la fiesta de los tabernáculos y gritó a gran voz: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero que no pierdas de vista esto. ¿Por qué? Porque si tú tienes sed vas a venir. Si no tienes sed, ¿para qué? Pero de esa sed no te quiero hablar. Te quiero hablar de la sed espiritual, de esa sed que nace en el espíritu tuyo por conocer a Dios, de esa sed que nace en el Espíritu por estar en la presencia de Dios, de esa sed que tú tienes que tener constantemente. Lo que Jesús quiso decir en ese momento: ustedes son dueños de la fuente, ustedes tienen el río internamente, ustedes tienen el Espíritu Santo en su interior, por lo tanto nunca más tendrán sed. No confunda la sed de la mujer de Samaria, la que le dijo: a mí me pides que te dé de beber, si yo soy samaritana. Y Jesús le dijo: tú no sabes quién habla contigo, porque el día que me pidas a mí, yo te daré beber el agua que salta para vida eterna. Eso quiso decir del Espíritu también. No confundas esa sed. La sed que tú tienes que tener es por el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que el Señor dice en el versículo 14, capítulo 14, versículo 18. Dice el Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y el 26 dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os los hará y recordará todo lo que les he dicho. Ese es el Espíritu Santo. Pero yo me quiero detener en esta parte. ¿Por qué me dijo eso? Que no me iba a dejar huérfano. Si a ti se te puede haber muerto tu mamá y tu papá, a mí ya me pasó. Pero yo me pregunto: ¿huérfano? ¿Yo huérfano? No puedo estar huérfano. Si el Señor me dijo que me iba a dar su Espíritu Santo, no estoy huérfano. Pero ¿cuántos huérfanos hay en el mundo? ¿Cuántos huérfanos cristianos, entre comillas, están en el mundo? ¿Cuántos de ustedes podrán estar huérfanos sin el Espíritu Santo de Dios? Amado hermano, esta es una razón de estudiar esta mañana con tu corazón, con tu conciencia, para preguntarte si verdaderamente tienes la sed, el anhelo de tener el Espíritu Santo de Dios. Porque si eso es así, entonces estás oyendo la voz de Dios, entonces estás comprendiendo que hay un Dios poderoso que puede calmar tu sed, hay un Dios que puede darte el privilegio y la unción del Espíritu Santo, porque la iglesia no está huérfana. El Señor dijo: no los dejaré huérfanos. Aquí no hay huérfanos, no existen en la iglesia los huérfanos, porque el Señor ya lo dijo: no los dejaré huérfanos. Y se fue a preparar la venida del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículos 7 al 11 dice de esta manera: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, muy importante lo que te voy a decir. Las iglesias pasan por un lado el pecado. Usted dirá: bueno, ¿qué autoridad tengo para hablar del pecado? La Biblia me lo autoriza. Pero eso no me dice que yo no soy pecador. Soy ser humano. Pero tengo un Dios de poder que perdona. Y usted también.
Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te convence de pecado, te das cuenta de lo que Pablo escribió y dice, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora ya no. Tú ya no estás destituido de la gloria de Dios ni eres huérfano. Lo que ocurre es que el pecado que en este mundo habita, el Espíritu Santo te redarguye de pecado y te hace reconocer qué es pecado y qué no es pecado. Te hace reconocer el pecado en el mundo. Por eso el mundo de afuera peca y es como que no pasó nada. Pero un creyente tiene que razonar en esto. El Espíritu Santo no se lo va a permitir. Por eso dice Juan en la primera carta de Juan capítulo 5, dice que el que tiene el Espíritu Santo no peca. Hermanos, cuando el Espíritu Santo te comienza a convencer de pecado, tiene varias acepciones, entre ellas, en tu casa los que no creen van a creer por tu testimonio, en tu casa los que no creen van a creer por la oración que tú vas a hacer. El Espíritu Santo los va a tocar y los va a llevar hasta el rincón más apropiado para darle y pegarle, decirle, eres pecador, arrepiéntete. Amado hermano, ese es el convencimiento del que Jesús habló. Y el más gracioso que sentimos nosotros, y lo sentimos tan bonito, la justificación. Pero la justificación, hermanos, no va a llegar si no hay arrepentimiento. La justificación no va a llegar si no pedimos perdón a Dios. Porque la justificación te pasa a un ámbito legal. El ámbito legal de Dios, donde dice que te declara inocente por tu arrepentimiento, te declara inocente por tus hechos pasados. Y qué cosa más linda que cuando vienes a Él y le confiesas sus pecados, Él te perdona y te deja como una criatura nueva. Ese solo el Espíritu Santo lo puede ser. Hay iglesias, hay muchos lugares donde no entienden la justificación, la regeneración y menos la santificación. Amado hermano, en los tiempos de la santificación y la regeneración son varios que hay que explicar. ¿Por qué razón? Cuando tú eres justificado por Dios, tienes que tomarlo como un tesoro para ti, porque lo que Dios hizo es declararte inocente por medio de la sangre del Cordero que llegó al cielo, al propiciatorio con su propia sangre. Ese es el perdón que el Espíritu Santo te va a dar convencimiento para que puedas comprender que has sido justificado por Dios. Pero los convencerá de juicio. Y aquí hay otro tema, que tenemos que estar convencidos. Cuando Dios habla de juicio a través del Espíritu Santo, se refiere al diablo. Lo que está diciendo, yo ya lo juzgué, solo espera condena. Eso es lo que me dice el Espíritu Santo. Entonces los hombres de Dios que fueron de renombre, los hombres de Dios que hicieron la tarea con éxito, los hombres de Dios que estaban ungidos del poder de Dios, no le tenían miedo al enemigo, no le temblaban al enemigo, por el contrario, el enemigo temblaba delante de ellos, porque ante el poder de Dios todos tiemblan. Y si tú crees que ya está juzgado, ¿por qué le tienes miedo? Te reto, ¿por qué le tienes miedo? Muchos están pensando y por eso no son bautizados. Primero, no se convencen de pecado. Segundo, no han entendido la justificación. Y tercero, el enemigo los atraviesa por todos lados y estás de rodillas aquí y te levanta para que te pares. Te vuelves de rodillas y te vuelve a levantar, y en ese juego jugás a lo espiritual y la carnal. Eso no suma para la santidad, es una resta para ser un cristiano verdadero. Lo que tienes que hacer es creerle a Dios que el Espíritu Santo no te va a dejar huérfano, y el Espíritu Santo está con la iglesia y contigo, siempre y cuando tú te mantengas agarradito y enchufado con la palabra del Señor. Y tú vas a ser grande y de renombre en la historia universal del Evangelio. Padre, gracias, Señor. Esta tarde, Señor, gracias. Porque este pueblo, Señor, está convencido. Sin el Espíritu Santo, Señor, no vamos a ninguna parte. Que nos quede claro, Señor, porque estamos sin lámpara, sin luz. Pero tú eres Dios. Tú eres el que nos guía, Señor. Y esta mañana yo te ruego por ellos,
Porque yo sé que quieres ungir a alguien ahora, Señor. Yo le voy a pedir a todo aquel que está aquí, que si no tiene el bautismo del Espíritu, pero entendió la sed, se pare, en señal de que quiere una unción nueva y fresca del Espíritu Santo. Solo el que no lo tiene. Si usted no se para, yo voy a entender que ya lo tiene, pero también puede entender que no le interesa. Pero también puede entender amablemente que no lo ha entendido. Pero si usted quiere esa unción fresca del Señor, póngase en pie. Yo quiero orar con ustedes. No se ponga en pie todo el que el que lo tiene se queda sentado. El que ya está bautizado se queda. Yo no vengo a contar los cuantos son. Lo que yo quiero es orar al Señor porque los unja. Padre bueno, en esta mañana, Señor, no puedo dejar de mencionar lo que tú dijiste un día. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijiste por el Espíritu que habría de venir. Aquí están de pie, Señor, y yo oro por ellos para que tú los bautices. Para que tú les des, Señor, sabiduría, conocimiento. Puedan experimentar, Señor, un Pentecostés esta mañana. Puedan experimentar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, como la promesa de Joel lo dijo. Profetizarán, soñarán sueños y verán visiones.